Hay un sonido que ya nadie escucha. Un golpe seco de metal contra metal, el chirrido de una llave apretando un tornillo hasta el límite, el murmullo constante de docenas de hombres trabajando en silencio concentrado. No era música, pero tenía ritmo. No era un espectáculo, pero era imposible no quedarse mirando. Era la línea de ensamblaje de la planta Volkswagen en Puebla y corría el año 1964. México era un país distinto entonces. Las carreteras fuera de las ciudades eran caminos de tierra y esperanza. Un automóvil propio era un sueño reservado para pocos, y fabricar uno aquí, en suelo mexicano, con manos mexicanas, parecía una idea demasiado ambiciosa para ser real. Pero alguien apostó por esa idea. Y esa apuesta cambiaría la historia industrial de este país para siempre. La planta se levantó en las afueras de Puebla, sobre un terreno que hasta entonces solo conocía el viento y el pasto seco. En menos de 2 años ese espacio vacío se transformó en un complejo industrial capaz de producir cientos de vehículos al día. Naves inmensas de techos altos. Luz artificial que nunca se apagaba. El olor permanente a metal, soldadura, pintura y aceite de motor impregnado en las paredes, en la ropa, en la piel de quienes trabajaban ahí. Los primeros empleados llegaron sin experiencia en la industria automotriz. Muchos venían del campo. Otros eran jóvenes que nunca habían visto una línea de producción en su vida. Fueron entrenados desde cero por ingenieros alemanes que no hablaban español y que exigían perfección absoluta sin importar la barrera del idioma. El método era simple y brutal: observar, imitar, repetir. Quien no alcanzaba el estándar salía. Quien lo alcanzaba se quedaba y con el tiempo se convertía en maestro de los que venían después. Lo que se construía ahí dentro no era solo un automóvil. Era una demostración. Volkswagen quería probar que la calidad alemana no dependía del suelo alemán, que podía replicarse en cualquier parte del mundo si se aplicaban los mismos principios, la misma disciplina. La misma negativa absoluta a aceptar lo mediocre. Y Puebla se convirtió en la prueba viviente de esa teoría. Esos trabajadores mexicanos le darían a la empresa algo que no aparece en ninguna hoja de cálculo: orgullo, precisión y un amor casi irracional por el trabajo bien hecho. Acompáñame. Vamos a entrar a esa planta como si fuera 1964. Vamos a ver, pieza por pieza, cómo nacía un bocho antes de que las máquinas lo hicieran por nosotros. Porque hubo un tiempo en que cada automóvil que rodaba por las calles de México llevaba dentro, invisible pero real, el esfuerzo de un hombre con overol azul y manos callosas que puso en ese tornillo todo lo que tenía. Ese tiempo existió. Y vale la pena recordarlo. Todo comenzaba con una lámina fría, plana, sin vida, apilada en contenedores que cruzaban el Atlántico desde los puertos alemanes hasta Veracruz. Desde ahí, camiones de carga las transportaban por carretera hasta Puebla, atravesando paisajes de magueyales y volcanes nevados. Esas láminas de acero no tenían nada especial a simple vista. Eran grises, pesadas, anónimas. Pero en manos de los trabajadores de la planta se convertirían en algo completamente distinto. En el área de estampado, prensas hidráulicas de más de 200 toneladas golpeaban el acero con una fuerza que se sentía en el pecho antes de escucharse con los oídos. El ruido era brutal, un estruendo metálico y profundo que retumbaba en los huesos. Los operadores trabajaban con tapones de algodón en los oídos, vigilando cada golpe con una concentración que no admitía distracciones. Un error de alineación de apenas 2 milímetros podía arruinar una pieza completa. Y una pieza arruinada era tiempo perdido, material desperdiciado, y en la filosofía de esa planta, algo completamente inaceptable. Lo fascinante era la dependencia total del juicio humano. No existían sensores automáticos ni computadoras midiendo tolerancias. Era el ojo del operario el que decidía si una pieza servía o no. Un trabajador experimentado desarrollaba con los años una sensibilidad casi sobrenatural. Pasaba la palma de la mano sobre el metal recién estampado y detectaba abolladuras invisibles bajo la luz de la nave. Ese conocimiento no estaba en ningún manual. Vivía en las manos, acumulado en miles de piezas revisadas turno tras turno. En la zona de soldadura, los obreros mexicanos protagonizaban algo extraordinario. La mayoría había llegado sin oficio, venían de pueblos pequeños, de familias que cultivaban maíz. Encontraron en esa planta no solo un salario sino un arte. Aprendieron a sostener la antorcha con firmeza sin rigidez, a leer el color de la llama, a saber cuándo el metal estaba en el punto exacto para fundirse sin dejar cicatriz visible. Los ingenieros alemanes supervisaban cada soldadura con lupas y calibradores.
No aceptaban costuras irregulares, ni porosidad, ni ninguna irregularidad que el ojo común hubiera ignorado. Al principio los obreros se frustraban. Venían de una cultura donde lo suficientemente bueno era aceptable. Pero la planta les enseñó otra cosa, que la excelencia no era un lujo, era el único estándar posible. Y algo ocurrió con el tiempo. Sus soldaduras se volvieron limpias, invisibles, perfectas. El orgullo que sentían al ver una carrocería terminada sin una sola imperfección era distinto a cualquier satisfacción que hubieran conocido antes. No era el orgullo de quien termina una tarea. Era el orgullo de quien domina un arte. Las carrocerías soldadas descendían entonces hacia tanques de fosfato de zinc en un proceso llamado galvanizado, sumergidas lentamente mediante ganchos y cadenas. Este baño anticorrosivo protegería el metal durante décadas. Después venía la pintura, azul cielo, verde menta, rojo fuego, beige arena, gris ratón. 3 capas como mínimo, secadas bajo lámparas incandescentes sin apresuramiento. La paciencia era parte del oficio. La calidad no se negociaba. Nunca. Con la carrocería pintada y seca, el bocho entraba a la línea de ensamblaje principal. La línea avanzaba a apenas 2 metros por minuto, con una cadencia casi hipnótica. Cada estación tenía una función específica y en cada una un hombre esperaba con sus herramientas listas, el movimiento memorizado, el tiempo exacto calculado. Primero el cableado eléctrico, metros y metros de cables de colores que recorrían el interior como venas bajo la piel. Los electricistas no llevaban los esquemas en papel sino en la cabeza. La memoria era su herramienta más importante. Luego los asientos, el tablero, los pedales. Todo simple, todo funcional, todo construido para durar décadas sin mantenimiento sofisticado. El tablero era una joya de austeridad, un velocímetro, un medidor de gasolina, una luz de aceite. Sin pantallas, sin computadora de a bordo. El conductor tendría lo esencial y funcionaría. Siempre funcionaría. Pero el momento más cargado de toda la línea era el que los trabajadores llamaban el matrimonio. El matrimonio del motor con la carrocería. El motor, ese legendario bloque de 4 cilindros refrigerado por aire, se ensamblaba con una precisión casi ritualística. Los pistones se insertaban con delicadeza reverencial para no rayar las paredes del cilindro. El cigüeñal se instalaba con rodamientos lubricados a mano en cantidad exacta. El árbol de leva se montaba con tolerancias de décimas de milímetro verificadas con galgas de acero. Si algo estaba fuera de especificación, aunque fuera por una fracción imperceptible, la pieza se rechazaba sin discusión. Una vez ensamblado, cada motor pasaba 15 minutos conectado a un dinamómetro. Los técnicos cerraban los ojos y escuchaban. Un golpeteo extraño, un chirrido, cualquier sonido anormal significaba desmontaje completo. Solo los motores que completaban esa prueba en silencio perfecto continuaban hacia la línea. Luego venía el momento del matrimonio propiamente dicho. Varios hombres coordinaban sus movimientos en silencio, guiados por señas y miradas. Uno desde abajo, 2 desde los costados, uno más alineando los soportes desde arriba. El motor se deslizaba por debajo del chasis, se elevaba con cuidado extremo y se atornillaba con 4 tornillos apretados con llaves calibradas. Cuando el último tornillo quedaba en su lugar, algo en el ambiente de esa estación cambiaba. El bocho ya tenía corazón. La transmisión manual de 4 velocidades se acoplaba con un clac metálico limpio y firme que todos esperaban escuchar. El sistema de escape recorría la parte inferior del chasis. Las llantas se atornillaban manualmente. Y cuando la 4ª rueda quedaba instalada y el bocho descendía sobre sus propios neumáticos por primera vez, los trabajadores lo describían siempre del mismo modo: ya no era una carrocería en ganchos. Era un automóvil. Tenía postura, silueta, identidad. Era inconfundiblemente él. Los vidrios se sellaban con hule y adhesivo. El volante se atornillaba con el logo de Volkswagen al centro, ese símbolo que representaba una promesa de calidad cumplida por manos mexicanas. Los cromados se pulían a mano con pasta especial hasta lograr un brillo de espejo. Y el bocho, que horas antes era solo lámina fría y anónima, comenzaba a tener personalidad propia bajo las luces de la nave. Llegaba entonces la fase que separaba un vehículo terminado de un vehículo aprobado. El control de calidad. Y aquí la palabra control no era una formalidad de papel. Era un proceso implacable aplicado con la misma severidad al primer bocho del turno que al último. No había distinción, no había privilegios, no había manera de que un automóvil defectuoso avanzara sin ser detectado y devuelto.
La inspección visual comenzaba con 3 personas recorriendo el exterior bajo luz intensa, buscando imperfecciones que cualquier ojo no entrenado hubiera ignorado. Una burbuja de aire del tamaño de un grano de arena bajo la capa de pintura. Un rayón microscópico producido durante el ensamblaje. Cualquier defecto se marcaba con cinta amarilla y el auto regresaba a pintura. Sin negociación, sin escala de grises. La revisión mecánica comenzaba con el primer encendido, el momento más cargado de expectativa de todo el proceso. El técnico giraba la llave. El motor tosía, dudaba un instante y luego cobraba vida con ese sonido áspero y rotundo imposible de confundir. El técnico cerraba los ojos un segundo. Escuchaba. Verificaba fugas de aceite, presión de combustible, temperatura. Luego probaba la transmisión completa, primera, segunda, tercera, cuarta y reversa. Cada cambio debía ser suave, preciso. Si algún engrane protestaba, desmontaje completo y búsqueda del problema hasta encontrarlo. Los frenos se probaban en una plataforma con rodillos que simulaba el movimiento del auto. Sensores medían la fuerza de frenado en cada rueda individualmente. Si había desbalance, se ajustaba hasta lograr uniformidad perfecta. La dirección se evaluaba girando el volante de tope a tope. Las luces se verificaban una por una, posición baja, alta, direccionales cronometradas, luces de freno, reversa. El claxon, los limpiaparabrisas, las ventanas, las puertas. Ese golpe sólido y limpio al cerrar una puerta bien alineada era una de las firmas del bocho. Un portazo hueco delataba un problema que requería corrección. Superada toda esa batería, llegaba el veredicto final, la pista. Un circuito de 3 kilómetros dentro de las instalaciones que imitaba lo peor de las calles mexicanas de los 60. Adoquines irregulares, topes pronunciados, curvas cerradas, rectas donde el piloto aceleraba hasta 100 kilómetros por hora y frenaba bruscamente. El piloto conducía con todos los sentidos activados, escuchando cada crujido, cada vibración fuera de lugar. Un golpeteo en la suspensión, una vibración en el volante a cierta velocidad, un silbido en el parabrisas. Nada podía esconderse en esos 3 kilómetros diseñados específicamente para que los problemas se manifestaran. Al final el piloto llenaba un reporte detallado calificando cada sistema. Solo los automóviles con calificación perfecta continuaban. Los demás regresaban al taller. Esto podía suceder 2 veces, 3 veces. El tiempo no era el criterio. La calidad era el criterio. Volkswagen prefería rechazar un vehículo y perder horas de trabajo antes que permitir que un auto defectuoso llegara a manos de un cliente. Esa filosofía no era un eslogan. Era una práctica diaria, comprobable, vivida por cada trabajador de esa planta turno tras turno. Los bochos aprobados pasaban a la preparación final. Se limpiaban exhaustivamente por dentro y por fuera. Cada superficie se pulía. Los vidrios quedaban completamente transparentes. Los cromados brillaban por última vez. El motor se desengrasaba. Y luego venía el detalle que los compradores recordarían siempre, el tanque lleno. No medio tanque, no un cuarto. Lleno. Era el gesto de una empresa que confiaba absolutamente en lo que había fabricado y quería que el cliente sintiera esa confianza desde el primer kilómetro. El vehículo recibía su documentación completa. Certificado de origen, manual del propietario en español con ilustraciones simples y claras, tarjeta de garantía por 12 meses o 20.000 kilómetros. En los 60 eso era generoso. La mayoría de los fabricantes ofrecían la mitad. Volkswagen apostaba por la durabilidad de sus vehículos porque tenía razones concretas para hacerlo. Los bochos duraban décadas con mantenimiento mínimo. No era una promesa de marketing. Era un hecho que las calles de México probarían durante 40 años. Y entonces el bocho salía. Se unía a las hileras de automóviles relucientes que esperaban bajo el sol poblano antes de ser cargados en camiones rumbo a cada rincón del país. Algunos llegarían a la Ciudad de México, otros a Guadalajara, a Monterrey, a Mérida, a Tijuana. Servirían como taxis, como autos familiares, como vehículos de trabajo. Transportarían generaciones enteras. Verían nacer y morir a personas que los amarían sin haberlos elegido, simplemente porque eran los autos de su tiempo y su país. El último bocho fabricado en México salió de esa planta el 30 de julio de 2003. Fue pintado en azul cielo, el mismo color del primero. Miles de personas se reunieron ese día. Muchos lloraron sin avergonzarse. No era solo el fin de un modelo.
Era el fin de algo mucho más difícil de nombrar. El fin de una era en que fabricar un automóvil era un acto humano completo, donde cada tornillo tenía detrás una mano, un turno, un nombre. Ese último bocho está hoy en un museo en Puebla. Quieto, perfecto, azul. Mirándolo es imposible no pensar en aquellos hombres con overoles azules y manos callosas que llegaron sin oficio y se convirtieron en maestros. Que aprendieron la exigencia alemana y la hicieron suya. Que construyeron, pieza por pieza, algo que este país nunca olvidaría. Hoy la planta de Puebla sigue operando. Robots soldadores lanzan chispas en la oscuridad. Brazos mecánicos ensamblan piezas en segundos. Pantallas digitales monitorean cada etapa del proceso. La eficiencia se multiplicó, la producción se triplicó, los costos bajaron. Pero algo se perdió en el camino. Esa conexión entre el obrero y su obra. Esa sensación de ver rodar algo que tus propias manos crearon. Los trabajadores de hoy presionan botones y supervisan pantallas. Los trabajadores de ayer construían autos con sus manos y lo sabían, y eso importaba. Ganamos velocidad. Ganamos eficiencia. Los robots no se cansan ni piden aumento. Pero tampoco sienten el peso de un motor bien ensamblado. No escuchan el sonido de un engrane que encaja perfectamente. No conocen el orgullo de ver rodar algo que sus manos crearon. Eso se perdió. Y la próxima vez que veas un bocho circulando todavía por las calles, vale la pena detenerse un momento a pensar en lo que ese auto carga sin saberlo, el trabajo silencioso de miles de personas que construyeron, con sus propias manos, una parte de la historia de este país.